amada iglesia. Amén. Qué bonito es cantar todas estas alabanzas. Amén. La música es hermosa. Leía yo en el libro de los Reyes que hubo un profeta que antes de iniciar, lo dice así literalmente. Después les voy a decir el nombre porque no lo recuerdo. Que antes de comenzar a profetizar llamó uno de los músicos y los puso a tocar, y mientras el músico cantaba dice que él tocaba, comenzó a profetizar. La música es de Dios, amén, y Dios nos da esa bendición, porque dice la Biblia que suave y hermosa es la alabanza, amén, de poder nosotros a través de la alabanza adorarle y cantar todas estas verdades hermosas. ¿De quién? De nuestro Dios, amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a estar hoy estudiando la palabra del Señor, meditando en la palabra del Señor. La Biblia dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice el libro de Corintios, dice el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice lo profundo de Dios, Él lo conoce, así dice la palabra de Dios. Dice que nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, dice así, sino el espíritu que proviene de Dios. Y me gusta mucho lo que dice el apóstol. ¿Para qué hemos recibido el espíritu que proviene de Dios? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y sabe dónde está concedido eso? En las Escrituras. Todo lo que Dios nos ha concedido está en la palabra de Dios. Por eso Él dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de del hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y el apóstol dice, y el Espíritu Santo nos las reveló. Entonces, por eso es tan importante, hermanos. Yo pensaba lo siguiente, mientras estudiaba esta carta, pensaba que los que tenemos ese privilegio de enseñar la palabra de Dios, tenemos en este tiempo muchas herramientas, muchas. Usted puede entrar a internet y va a encontrar muchas herramientas, estudios de diferentes teólogos, predicadores, muchas interpretaciones, muchos sermones, algunos muy bien centrados en la palabra, otros de pronto un poco desviados, pero encuentra usted muchas herramientas. ¿Para qué? Para usted estudiar la palabra de Dios. Pero lo más importante que uno debe hacer, hermano, antes de pensar en qué enseña, es pedirle al Espíritu Dios que le muestre a uno, porque la palabra de Dios es un tesoro, hermanos, que ella misma produce esa vida. O sea, la palabra de Dios no necesita ninguna, hablándolo así, ayuda, porque la palabra de Dios es la vida de Dios revelada, los pensamientos de Dios. Y aunque es bueno tener todas estas herramientas y métodos, lo primero que usted le debe decir al Señor es que, Espíritu Santo, revela tu palabra a mi corazón. Yo me quedaba sorprendida en pensar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tuvo Google. El apóstol Pablo no tuvo ayudas de herramientas, nada. Y yo decía, ahora, cuando él escribió esto, él conocía el Antiguo Testamento porque él era un hombre formado, pero en el Antiguo Testamento. Pero yo decía, ¿quién le reveló a él todas esas maravillosas cosas que están escritas en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, en Colosenses, en Efesios? ¿Quién se lo reveló? El Espíritu. Por eso él dijo, cosas que oído no oyeron, ni ojos han visto, son las que Dios ha revelado por medio de de su Espíritu. Y usted y yo tenemos esa palabra para nosotros, hermano. ¿Cómo no disfrutarla? ¿Cómo no? Creo que
nunca nos vamos a quedar sin qué enseñar por la palabra. Hay mucho que edifica a las personas por la palabra, porque la palabra es de Él, es Él ahí a través de esas escrituras que dándonos esa vida. Y vamos a leer una carta muy hermosa. Esta sí es la carta más corta del Nuevo Testamento y hoy la vamos a tratar de estudiar un poco con la ayuda del Espíritu Santo. Él está ahí revelado ya lo que Él nos ha dejado en su palabra. Vamos a ir a tercera de San Juan, la tercera epístola de San Juan. Vamos a estar allí. Y como son 15 versículos, vamos a leerlos todos. Vamos a estar atentos, vamos a leerlos todos. Esta es la carta más pequeña del Nuevo, no porque tenga menos versículos que otra, porque por ejemplo, segunda de Juan tiene 13 versículos, sino porque es la carta que tiene menos palabras, porque antiguamente la palabra de Dios no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos, eso se fue haciendo a través del tiempo y lo que usted tiene hoy es esa división que Dios también usó a hombres para traérnosla y para que haya más claridad. Pero es la carta que tiene menos palabras escritas en todas las cartas, porque segunda de Juan tiene 13 versículos, pero tiene más palabras que tercera de Juan. Entonces la vamos a leer. Vamos a mirar desde el versículo 1. Dice así, ustedes me van a seguir en la Reina Valera. El anciano a Gayo dice, el amado quien amo en la verdad, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su ¿qué? Su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Entonces, la carta nos menciona quién fue su escritor, ¿cierto? Y sabemos cómo el escritor del Evangelio según San Juan, de primera y segunda, sabemos que la tercera carta de Juan pues fue escrita por el apóstol ¿qué? Juan. También la historia cuenta que esta carta aproximadamente fue escrita a finales de los años 80 después de Cristo. O sea, por eso ya aquí Juan era un ¿qué?
un anciano lleno de experiencia y de autoridad para poder escribir esto. ¿A quién la escribe? Tiene un escritor que es Juan, pero tiene un remitente que es Gayo. ¿Quién es Gayo? Es un hermano, líder de la iglesia, y el apóstol Juan tenía muy buen compañerismo con él. Nosotros lo vemos por la forma como él se expresa. Era un líder de una de las iglesias en Asia Menor que Juan supervisaba, y este hombre había dado hospedaje a ministros que pasaban por allí, digámoslo en este tiempo como misioneros que llevaban el evangelio. Entonces, en esta tercera carta de Juan vamos a encontrar varias lecciones importantes. Yo le voy a resumir 3 y después vamos a ir detalladamente a mirar la riqueza y el mensaje que Dios nos deja a través de esta carta. Entonces, nos enseña que nosotros debemos permanecer fiel a los líderes de la iglesia a pesar de la oposición. Y a través del ejemplo de Gayo, Juan nos muestra la importancia de permanecer fiel a los líderes de la iglesia, incluso cuando enfrentamos oposición y resistencia, porque ahí vemos que hay un cierto líder que hace parte de la iglesia que no está teniendo una conducta ¿qué? Adecuada. Y Juan le va a decir a Gayo, no imites ¿qué? Su conducta, no imites su ejemplo. Pero también la carta nos habla acerca de la hospitalidad, ¿cierto? Juan elogia a Gayo por su hospitalidad hacia los siervos viajeros de Dios. Y por último, otra enseñanza, también evita la imitación, o sea, él enseña esta carta que nosotros debemos evitar la imitación de las malas acciones. Pero vamos a ir a mirar en el versículo 1, cuando nosotros vemos la forma como Juan se dirige a Gayo en el versículo 1, él lo llama el amado, a quien ama ¿qué? En la verdad. Esta carta tiene una particularidad, y la palabra verdad y amor se repite varias veces, porque nosotros debemos conocer la verdad y vivir en amor en esa ¿qué? Verdad. Esas son dos cosas que van ¿qué? De la mano. Entonces, Gayo era un querido amigo de Juan, un hermano amado, había una relación de hermandad. Usted lo puede leer en el versículo 1. Ahora, no conocemos las circunstancias en que Gayo puede estar en este momento. Algunos dicen que por el mensaje, pero son solo interpretaciones, que Dios le da en el versículo 2, y que le dice que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Interpretan que de pronto Gayo estaba viviendo una circunstancia de salud ¿qué? Complicada, pero lo que el apóstol tiene en su corazón es desearle a Gayo que él sea prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y va a colocar en evidencia que Gayo tenía una vida espiritual ¿qué? ¿Cómo era la vida espiritual de Gayo? ¿Era prosperada o la vida espiritual de Gayo? No, ahí dice, así como prospera ¿qué? Tu alma. Era un cristiano firme, que amaba al Señor, que servía al Señor y que cumplía lo que el pastor estaba diciendo. No solamente oía, sino que ¿qué? Hacía. Entonces, la vida espiritual de Gayo estaba siendo firme, le estaba sirviendo al Señor, y él le está diciendo en esta carta, te está yendo tan bien en la fe y deseo que también te vaya bien en la salud y en el resto de tu vida. No tiene que ver simplemente con una prosperidad material, como algunos lo queremos interpretar. No, lo que él está diciendo es que él pueda estar saludable y pueda ser próspero, ¿qué?
en todo lo que hace, en todas sus relaciones, en todos sus contextos, hablándolo de familia, porque conocemos personas muy prósperas en dinero, pero desafortunadamente con un desastre en sus relaciones como padre, como esposo o como esposa o en cualquier contexto. Entonces la prosperidad que habla la Biblia es ser prosperados de acuerdo a esa voluntad de Dios y que nuestro caminar sea de acuerdo a esa ¿qué? A esa voluntad del Señor y podamos andar en victoria. Entonces, el versículo 3 y 4, quiero que lo leamos, el versículo 3 y 4. Dice, amado, yo deseo que, 3, pues mucho me regocijé, estaba leyendo el 2, el 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Según este versículo, el testimonio que los hermanos daban de Gayo y el testimonio que cuando esos hermanos fueron y conocieron a Gayo, porque habían unos que sí los conocían, pero otros que no lo conocían, y él le abría las puertas de su casa a esos siervos de Dios que salieron a llevar el evangelio, que salieron a predicar, y el testimonio que los hermanos traían a Juan era que Gayo andaba ¿qué? En la verdad. Cuando, hermanos, nosotros caminamos en la verdad de Dios, automáticamente se da un buen ¿qué? Testimonio. Toda persona que camina en la verdad de Dios da ¿qué? Buen testimonio. Ahora, las personas siempre van a hablar de nuestro ¿qué? De nuestro testimonio. Y el buen testimonio de los cristianos, de nosotros como conocedores de la verdad, produce, según esa palabra, gozo a los que a los demás. Eso es lo que dice esa palabra. Dice que ese buen testimonio producía gozo en la iglesia y producía gozo al corazón ¿de quién? De Juan. Qué bueno, hermanos. Yo cuando leía y meditaba en la vida de Gayo, quiero ser de esos hermanos que da buen testimonio. Y quiero ser de esos hermanos que pueden hablar y dar un buen testimonio de los ¿qué? De los demás. Porque vamos a encontrar dos opciones al frente. Un mal testimonio y un ¿qué? Y un buen testimonio. Pero el que anda en la verdad de Dios da un ¿qué? Un buen testimonio. El buen testimonio parte a partir de la conducta que cada uno de nosotros en las cuales nos desarrollamos en cualquier contexto, porque el buen testimonio no es solamente en estas cuatro paredes, tan bonito que canta o que alza las manos la hermanita o como sonríe, no. El buen testimonio se da en todo contexto, en todas las cosas diarias que hacemos, en nuestra cotidianidad, en lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces, aquí hay un gozo en el corazón de Juan, porque este discípulo, llamémoslo así, o este siervo del Señor, estaba dando un buen testimonio y la gente cuando iba a él era bendecida. Y llevaba ese buen testimonio y ese buen testimonio traía alegría a los corazones. Dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad. ¿Qué es el buen testimonio sino la fidelidad a quién, hermanos? A Dios. Y que vives de acuerdo a la verdad. Y dice mucho
de Juan el apóstol lo que él pronuncia en el versículo 4. Él dice, no tengo yo mayor gozo que ¿qué? Que este. ¿Qué era el mayor gozo de Juan? No era ver la iglesia llena. El mayor gozo de Juan era que los hermanos caminaran ¿qué? En la verdad. Dice, oír que mis hijos, dice él, oír que mis hijos andan en la verdad. Este ministerio especial que Juan tenía en su corazón era un interés porque cada uno de los que hacían parte de la iglesia caminaran ¿qué? En la verdad. Ese era el interés de Juan. Y eso le producía ¿qué? Gran gozo al corazón. Y nosotros somos testigos, hermanos, de lo que dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo que sobre él había una preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. ¿Y cuál era la preocupación? De que todas las iglesias, de que todos los lugares donde él había predicado, los hermanos permanecieran firmes, constantes, creciendo en el Señor siempre. Él decía en sus cartas, dice que no nos dejemos arrastrar, que no miremos atrás, que nos extendamos a lo que está delante. Entonces, para estos hombres tenían en su corazón el servicio primordial, era el cuidado de que cada uno de los que ellos habían anunciado caminaran ¿qué? En la verdad. Porque al final del tiempo, hermanos, ¿qué es lo que cuenta? Que cada uno de ustedes caminemos en la verdad. Mire, en pandemia no nos pudimos reunir, pero ¿sabe qué contó? Que en medio de nuestra casa, usted y yo perseveramos y caminamos ¿qué? En la verdad. Porque realmente es lo que al final dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese es el que alcanza esa victoria, porque es una muestra, no porque él ha perseverado, no, y porque él ha hecho sus cosas, sino es una muestra que realmente creyó en la verdad, creyó en el evangelio. Porque la persona que cree en el evangelio, hermano, no hay en sus pensamientos, sí hay tropiezos, sí hay procesos, sí hay situaciones, pero uno no se ve fuera de la cobertura de Jesús, de su presencia. O sea, uno está dependiendo de él todo el tiempo. Entonces, Juan aquí va a decir y va a expresar esto. Había un interés en el apóstol de que los hermanos fueran fieles, y esta decisión de andar y de caminar en la verdad es una decisión de cada uno de nosotros. Esto no era decisión de Juan. Juan no decidió por Gallo ni por los otros dos personajes que vamos a ver, que era Diótrefes y por Demetrio, pero eso no lo alcanzamos a ver hoy. Pero él no decidió por ellos. Él les enseñó y les predicó, pero fue cada uno que tomó la decisión de caminar en ¿qué? En esa verdad. Entonces, la decisión de caminar en la verdad es de cada uno de ¿qué? De nosotros. Dios ha dejado su palabra y la escuchamos, y es decisión mía escoger ser un oidor olvidadizo o un hacedor de la obra. Es decisión mía edificar sobre la roca o edificar sobre la arena. Es decisión mía consagrarme al Señor, amarle, enamorarme más de Él, o vivir en la carne. Es decisión mía. Entonces, aquí vemos que se produce gozo. Hermano, usted, yo, producimos, hacemos. Dios nos usa para que usted pueda producir gozo a través de su testimonio, de su servicio a otra persona. Sé, y el pastor y los que tienen a cuidado
la grey del Señor y los que tienen ese ministerio que Dios les ha llamado a tener personas a cargo, no hay nada que produzca más gozo que uno ver a las personas firmes en el Señor. Eso le trae a uno una alegría. Es algo maravilloso. Y esto era lo que Gallo producía para el corazón de Juan, que era como un pastor de él, era un líder de él, era lo que él producía. Ahora, el versículo 5 al 8, vamos a avanzar al versículo 5 y al 8, y allí nos vamos a detener. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los que desconocidos, a los cuales los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hermano, aquí hay varias verdades que el Señor nos enseña a través de estos versículos. Lo primero, y es que Dios va a elogiar a Gallo. Escuche eso, porque usted sabe que la escritura no es voluntad ¿qué? Humana, eso dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios mismo va a elogiar a Gallo. Pero ¿por qué lo elogia? Y esto, hermanos, quiero que reflexionemos en esto en esta hora. Lo elogia por su servicio. Por su servicio. Qué privilegio, hermanos, que Dios nos entregó todo a través de su Hijo, todo. Nos dio el camino y aún nos da el privilegio de nosotros poderle servir a Él. Y no solamente nos da el privilegio, nos da la aprobación, nos habilita, nos capacita con sus dones para servir y nos respalda, porque el don que Dios nos ha dado, pues es un don que Dios nos ha entregado para que esté en función ¿a qué? Al servicio de Él. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo: aviva. ¿Qué es avivar? O sea, le está diciendo Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. ¿El don de quién? De Dios. ¿Qué hay dónde? En ti. O sea, eso es un privilegio, que Dios tome sus dones y los coloca en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, aquí Él le va a decir a Gallo que se conduce fielmente. ¿Y sabe cómo podía él ver que Gallo se conducía fielmente? A través del servicio. A través del servicio, hermanos. Y hoy como iglesia hemos perdido el interés del servicio a Dios. Hemos perdido esa honra que para Dios tiene ¿qué? El servicio. Debemos hacer un análisis. Siempre que estamos terminando año, miramos qué alcanzamos, qué logramos, qué nostalgia, faltan 5 para las 12, bueno, todo se va a acabar, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo importante, hermanos? Meditar. ¿Meditar qué? Meditar en mi corazón, qué tanto anhelo tiene de comenzar enero sirviéndole ¿qué? A Él. Sirviéndole a Él. Y ahora estamos hablando de un servicio que Dios elogia, pero no era un servicio simplemente que se desarrollaba dentro de un ministerio, digámoslo, en un ritual, o hablemoslo de un culto.
No, porque el servicio que Gallo estaba desarrollando era a través de la que, los que saben y han estudiado, de la hospitalidad. O sea que esto muestra mucho, hermanos. Y ahorita vamos a mirar, aquí nos podríamos detener hablando de este tema, pero yo quiero que avancemos porque hay dos cosas importantes aquí. El yo disponerme a servir y el yo apoyar a los que sirven. Cuando yo apoyo a los que sirven, yo estoy sirviendo con ellos. Ahí dice, estás cooperando con la verdad. Y a veces, eso lo tengo un poquito más adelante, pero pues por tiempo lo voy a decir. A veces nosotros nos falta valorar a las personas que sirven. Y yo mientras estudiaba esto, porque como dijo el hermano Juan, a uno el Señor le habla primero, eso es así. El Señor le habla, yo decía, Señor, perdóname, porque a veces me falta valorar más a mis pastores y a las personas que sirven. ¿Sabe cómo se valoran? Como lo muestra la Escritura, hermanos, andando en la verdad. Mire, más que porque también hace parte de esa honra, de los presentes, de las invitadas a almorzar, ¿cierto? De todo eso, pero eso son ya añadiduras. Pero la felicidad más grande de un pastor en una iglesia es que nosotros caminemos, ¿qué? En la verdad, y sobre todo de vernos también sirviendo, porque el camino en la verdad dispone su corazón, ¿qué? Al servicio. Entonces, lo que él está diciendo es, querido amigo, lo dice la Nueva Traducción Viviente así, le eres fiel a Dios. Mire lo que dice, así lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Oiga, esto era otro nivel. Porque, hermanos, si a veces somos apáticos a los que conocemos, ¿cómo será cuando llega alguien que no, qué? Conocemos. ¿Cómo debe ser nuestra amabilidad? Porque ahora el tema de hospitalidad lo manejaríamos de una forma diferente porque los contextos han cambiado. Pero se puede ser hospitalario a través de la amabilidad y de la gentileza. Se puede ser hospitalario de esa forma. Entonces, le dice, le eres fiel a Dios, te comportas fielmente, fielmente procedes cuando sirves, hermano. El servicio para la iglesia es una muestra de nuestra fidelidad a Dios, hermano. Y eso lo dice la palabra. Este versículo está en Hebreos 6:10, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Hebreos 6:10. Mire lo que dice, es un versículo muy conocido. En la Reina Valera dice, Dios no es injusto para, bueno, vamos a leerlo, ya está acá en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios no es ¿qué? Léalo conmigo. Pues Dios no es, ¿qué es lo que Dios no es? Injusto. Pero ¿de qué? ¿Cómo muestra Dios esa no injusticia? ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndolos aún. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él. ¿Sabe cómo le demostramos el amor, iglesia, a Dios? ¿Cómo? Cuando dice, cuando ustedes han servido a otros creyentes, como todavía lo hacen. O sea que nuestro servicio a Dios permite que las personas den testimonio de nuestro amor por Él. Usted no ha notado, yo lo he escuchado, yo lo he dicho.
cuando hay una persona que sirve, que es entregada al ministerio, a lo que Dios le ha llamado, a la obra, uno admira y dice, ay, tan bella esa hermanita o ese hermanito, como Dios lo usa. Y eso nos motiva y damos buen testimonio acerca de ese ¿qué? De ese servicio, porque Dios se agrada del servicio. ¿Por qué? Porque Dios nos usa como esos canales de bendición. Estamos ayudando a otros a cumplir la obra de Dios, a que crezcan espiritualmente. Por ejemplo, hoy me gozaba con los chicos cuando estaban cantando, se les estaba escuchando muy bonito. Dije, les voy a mandar un mensajito por el grupo. Se estaba escuchando muy bonitas las voces, y eso se debe, hermanos, a que Dios pone virtudes y talentos, y eso a uno lo edifica, porque yo me paro acá y no voy a tener la misma afinación y las voces que ellos, porque Dios los capacitó a ellos para eso. Entonces, nuestro servicio es ese canal de bendición para otros. Hacemos bien cuando permitimos que nuestra vida encamine a otros. ¿Para qué? Para que sirvan a Dios. Hermanos, ¿será que motivamos a las personas a servir a Dios? ¿O nos quejamos? No, es que ese ministerio, es que quieren que yo llegue primero, es que no. Gallo aquí, hermanos, es una muestra de un hombre que amaba el servicio, y no solamente lo hacía con los conocidos, sino con los desconocidos. Dice versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gallo no solamente les apoyaba con abrirle las puertas de su casa, también económicamente les estaba ¿qué? Sosteniendo ese ministerio. Y eso es una cosa que nosotros también tenemos que ver como iglesia, que nosotros con nuestra economía servimos a Dios. Poner las cosas, yo trabajo con una persona ya de edad, bueno, ella ya está prácticamente pensionada por fuera. Me aterro del corazón bondadoso, generoso de esa persona, en el sentido de lo que tiene es al servicio de las personas. Nunca les dice un no. Nunca dice, si se puede servir, lo hacemos. ¿Por qué? Porque entendemos eso, hermanos. Y Gallo aquí había colocado su casa, su atención, su economía para sostener ¿qué? A estos siervos. Y el apóstol digno dice, harás bien. Haces bien, hermano. Sirvámosle al Señor. No es por hacerlo para los hombres, aunque lo hacemos a favor de la iglesia, pero la recompensa es que Dios no va a olvidar esa obra de amor. Y propongamos en nuestro corazón desde ya, no esperemos hasta el 2025, no es que el 2025 hago mis metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces no, desde ya comencemos a despertar ese ánimo en nuestro corazón por seguir fervientes sirviéndole ¿qué? Al Señor, y colocar todas nuestras virtudes, nuestros dones, nuestra familia al servicio ¿de quién? Del Señor. Mire, él dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. O sea, ellos como que pasaban, se quedaban un tiempo ahí, eran como esos misioneros que llegaban, hacían una obra y ellos seguían su recorrido. Muchas personas iban a ese lugar. Dice el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Hagamos un paréntesis ahí, hermanos. Realmente la persona que sirve es por amor al nombre de Dios. Ahí usted persevera en ese servicio y usted se va a entregar, y usted no va a dejar, no va a poner excusas, hermano, y va a amar su servicio, porque él dice, ellos salieron por amor al nombre ¿de quién? De Él. ¿De quién? ¿De qué están hablando? Aunque esa carta no produce la palabra, no habla de Jesús, perdón, no habla de Jesús, no está escrita la palabra Jesús. Es la única carta, a pesar de que Juan era un hombre que recibió toda esa revelación
de Jesús. En esta carta no se va a nombrar, pero no quiere decir que no estaba Jesús ahí intrínseco en lo que él estaba diciendo. Él nos dice, ellos salieron por amor del nombre de él. ¿De quién? De Cristo. Y es por amor del nombre de Cristo que nosotros perseveramos. Qué bueno, hermanos, es que nosotros motivemos a otros al servicio, que les digamos es lo mejor. Este fin de semana estuvimos con mi hija en Medellín y nos quedamos donde una prima, ella es cristiana, es una mujer de Dios, y ella hablaba con mi hija, y mi hija, que qué quería ella estudiar. Y entonces mi hija le dijo, ay, es que yo quiero ser diseñadora de modas y quiero tener una empresa, pero yo sé que lo primero que debo hacer es apartarle el diezmo al Señor. O sea, entendiendo de que hay que sembrar en ellos, ¿qué? Ese pensamiento, que hay que, ellos vean en nosotros esa motivación, esa energía que el apóstol veía en Timoteo, que veía en Epafrodito. A ninguno tengo del mismo interés, al que se interese por ustedes, que quiera ir a visitarlos como a ellos. Ese es lo que produce en nosotros el servicio. Y quiero que veamos un versículo para ir avanzando, porque se nos fue el tiempo. San Juan 12:26, que habla acerca del servicio. San Juan 12:26. Mire lo que dice el Señor Jesús. Mire lo que dice, hermano, y usted está ahí, yo estoy ahí en ese versículo, yo estoy ahí. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí ¿qué? También estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. 3 cosas. Una, el que sirve al Señor es seguidor de Él. Segundo, el que sirve al Señor está donde está ¿qué? Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros estamos sentados ¿con qué? Con Cristo en los lugares ¿qué? Celestiales. Ahora, ¿dónde estaremos sentados con Él? ¿En dónde? En la mesa. Porque donde está Él, ¿está qué? Su servidor. Y ahora dice el versículo, y mi Padre ¿qué? Lo honrará. O sea, hay una honra, un valor muy grande en el servicio para Dios. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Mire el consejo. Y aquí pudiéramos sacar una predicación de qué es honrar a los que sirven. Y la Biblia habla mucho de honrar a los que trabajan por causa de la obra. En el libro de Primera de Tesalonicense, capítulo 5, hay un versículo, no se lo pasé ya, pero quiero que lo leamos. 5, voy a ver si es primera, sí es primera. 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice, vamos a darle tiempo para que lo puedan buscar, a usted lo buscan en su Biblia. Primera de Tesalonicenses, allá atrásito, 5, 12 y 13. Si estamos ahí todos, bueno, ya acá lo tenemos. Primera de Tesalonicenses 5, mire lo que Pablo exhorta a los hermanos, nos exhorta. Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y a los que tengáis y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened
paz entre vosotros. ¿Qué se va a producir cuando la iglesia honra a sus líderes? ¿Qué se va a producir? Una armonía especial. Pero cuando hay desobediencia en el corazón y no hay, una de las cosas, hermanos, donde más se evidencia la honra es en la sujeción, que yo aprendo a someterme y a sujetarme, como lo dice la Escritura. Y esto sí que lo aprendo de David y de Daniel. Y Dios le va a decir a Gallo que se deben acoger a esas personas, que el que acogía, nosotros pues, él estaba involucrado ahí, Juan estaba involucrado ahí, él dice, nosotros debemos acoger, porque todos merecemos ¿qué? Esa honra, para que cooperemos ¿con quién? Con la verdad. O sea, hermanos, que cuando usted honra a las demás personas y sirve a los demás, usted está siendo parte de cooperar con ese ¿qué? Ministerio, con esa obra que se está haciendo. Estamos cooperando con la verdad. Honrar y colaborar a los que sirven al Señor hace que estemos involucrados con ellos en el servicio. Ellos pasaban por ahí dormían, ahí los alimentaban, no sé si 1 o 2 días, bueno, de acuerdo, pero lo que está diciendo, ustedes están cooperando con esa obra evangelizadora que ellos están ¿qué? Llevando. Vamos a dejar esta ahí, hermanitos. Podríamos detenernos para hablar mucho acerca de la honra, hermanos, porque a veces siento que como iglesia debemos crecer en eso, crecer en eso va a traer ¿qué? Armonía y va a traer bendición y vida eterna. Y estoy hablando de una honra cuando se respeta la autoridad y se obedece la autoridad y se honra la autoridad que Dios ha colocado, hermanos. Aprendamos a honrar la autoridad. ¿Cómo la honramos? Obedeciéndola. ¿Y cómo la obedecemos? Siendo hacedores ¿de qué? De la palabra. Oremos ahí donde usted está, hermanos, y digámosle al Señor que queremos servirle con todo nuestro corazón, con todos nuestros talentos, con todo lo que Él nos ha dado, nuestros bienes, nuestra profesión, todo lo que somos, todo, Señor, está delante de ti en esta hora, Señor. Te queremos servir, Señor, a través de el arte, Señor, a través de lo que tú has dado, Señor, a cada uno, Señor, la gracia, Señor, que tú le has dado, Señor, cada una de las cosas que tú has derramado, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias porque tu palabra nos edifica, Señor, y porque tu palabra nos lleva, Señor, a entender ese privilegio. Gracias por permitirnos servir, Señor, y queremos decirte que te queremos servir, que te queremos honrar, Señor, que queremos ser esos servidores tuyos, Señor, que queremos permanecer, Señor, fieles, Señor, en tu obra, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después vamos a mirar el ejemplo, aunque lo hicimos en un devocional, pero lo hicimos así como muy rapidito por el tiempo, pero vamos a mirar el ejemplo de Demetrio. ¿Y cómo es que se llamaba el otro? Diótrefes. Qué nombre, ¿cierto? Hermanitos, el siguiente mensaje de los anuncios, muy atentos a estos 3 mensajes.